Hola chiquititos, chiquititas, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer otra clase de historia. Les quería decir, primero, consúltenme porque no me están consultando lo que siempre les digo. Y segundo, saben que me pueden escribir por mail o me escriben acá. Miren los videos todos. Después, ¿qué otra cosa? Les quería decir, a partir de ahora les voy a mandar estas plaquitas que vemos acá, se las voy a mandar en Word, así si quieren pueden ir completando la carpeta. Es mínimo, no es lo que trabajaríamos en clase, porque si no tengo que llenar toda la puerta de cosas y tampoco sirve. Así que bueno, tomen apuntes, pregunten lo que no entienden. Bueno, lo que vamos a ver hoy es la iglesia y la persecución. O sea, cómo actuó la iglesia en los mediados y fines de la Edad Media, y vamos a ver un poquito el tema de los herejes, la Santa Inquisición, etc. ¿Se acuerdan que en la clase anterior habíamos visto la querella de las investiduras? Que había sido todo un tema porque tanto el Papa como los emperadores y los reyes querían nombrar a los obispos. ¿Se acuerdan? Bueno, como, entre paréntesis, esta situación habían ganado los papas, ellos tuvieron como mucho más poder. Pero ¿qué pasó? Los empezaron a cuestionar. ¿Por qué? Porque en vez de el Papa ocuparse de los problemas religiosos, se ocupaba de, ¿cómo te puedo decir?, de los problemas políticos. Entonces los fieles empezaron a decir, bueno, esto no es así, el Papa se tiene que ocupar de los problemas religiosos. Y acá empezaron a cuestionar muchas cosas. Como dice acá, bueno, yo un poquito les conté lo de la querella de las investiduras y que se había reforzado la autoridad papal. Entonces, tenía mucho poder el Papa. Entonces, piensen que el Papa terminó teniendo más poder que los reyes y los emperadores. Después empezaron a haber dos grupos. Los fieles se separaron en dos grupos. El primero era el ortodoxo, que eran los que aceptaban todo lo que decía la iglesia. Y después estaban los heterodoxos, que son los que empezaron a cuestionar todas estas cosas que no veían buenas. Por ejemplo, cosas que no veían buenas, que a veces los sacerdotes, los obispos y los papas muchas veces vendían perdones, ¿sí? O partes del cielo. Era como empezaron a decir, bueno, esto no es tan así. Entonces, por plata te decían, bueno, te perdono lo que hiciste, y entonces vos pagabas más y podías, no sé, hacer cualquier desastre que después como que el Papa te lo perdonaba. Entonces, ¿qué pasó? Cuando los heterodoxos, como les dije antes, te lo repito porque es una palabra medio difícil, heterodoxos empezaron a cuestionarse todo esto, la iglesia como que se enojó. Y empezó a decir que no se podía cuestionar esta autoridad del Papa porque ellos eran la máxima autoridad de la cristiandad. ¿Y qué pasó? Empezaron a perseguir a quienes no seguían exactamente las cosas como los ortodoxos. O sea, acuérdense que los ortodoxos eran los que estaban totalmente de acuerdo con la iglesia. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, ¿qué pasó? Todo lo que se decía, se estudiaba, se leía y se opinaba tenía que coincidir con lo que decía la iglesia. ¿Estamos bien? Acuérdense que en este tiempito los señores feudales que habíamos visto en la primera clase habían ido perdiendo poder, entonces el Papa y los reyes también empezaron a obtener un poco de este poder que ya no tenían tanto los señores feudales. Bueno, vamos a hablar ahora de esto, de la Santa Inquisición. ¿Qué pasa con la Santa Inquisición? La Santa Inquisición, nosotros habíamos hablado recién de los heterodoxos, la Santa Inquisición eran aquellos que era como un tribunal, se los pongo bien entre comillas, era un tribunal que hacía como un juicio a las personas que cuestionaban la religión y estaban formados por médicos, por sacerdotes, etcétera, etcétera. Entonces, médicos que también obviamente coincidían, todo el tribunal, todos los jueces coincidían con los ortodoxos. Quiere decir que si a vos te enjuiciaban, era muy raro que te digan que eras inocente. ¿Qué pasó? Como no les bastó enjuiciarlos y darles condenas, los empezaron a quemar en la hoguera, en las plazas públicas, que quiere decir que los prendían fuego. Y no solo eso, empezaron a poner la idea que los heterodoxos, que muchos de ellos, también hacían brujerías. Entonces, quemaban a todas aquellas personas que, por ejemplo, se reunían en un bosque a la noche. Quizás alguna vez vieron alguna película media que habla así de brujerías que se juntan a la noche, qué sé yo. Bueno, y empezaron a quemar a toda la gente que no opinaba igual. Esto obviamente no estaba bueno y empezó a ser más cuestionado, o la gente
no tenía tanta libertad para hablar y hablaba como en secreto, ¿sí? Bueno, ahora empieza el pasaje a la modernidad. ¿Qué pasa cuando termina la Edad Media y empieza a surgir la Edad Moderna? Muchas de las cosas de a poquito, porque que se van dando, es que yo les dije hace un rato que los señores feudales habían ido perdiendo un poco de poder. Entonces, ¿qué pasó? Mucha gente prefería irse a las ciudades. ¿Se acuerdan que la anterior clase habíamos hablado de las ciudades medievales? ¿Por qué? Porque los burgueses tenían más derechos y más libertades. Entonces, y ahí podían progresar. ¿Qué es lo que también pasó? En esa época empezó, y acá hay un tema que tiene que ver con la actualidad, empezó a haber como, no este tema en particular, ¿no? Pero empezó a haber también epidemias. Y epidemias que se desarrollaron en toda Europa. Ahora nos vamos a ocupar de eso. Pero también hubo hambrunas, sequías o inundaciones que hacían que se perdiera toda la cosecha. Y acuérdense que los señores feudales, los vasallos, vivían de los feudos y que solamente cultivaban y vivían de eso y ganaban, pagaban tributos con eso. O sea que si no funcionaban las cosechas, había hambrunas, que quiere decir la gente tenía mucha, pero mucha hambre, ¿sí? Entonces esto empezó también a generar rebeliones y cuestionamientos a los señores feudales, que lo único que querían era cobrar impuestos para hacer guerras y para estar ellos mejor. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué les digo que tiene que ver con lo que pasa hoy? Porque en realidad se desató una gran epidemia, ¿sí? Y fue la peste negra o la peste bubónica, que, ¿te acuerdan? Cuando nosotros nos vimos la primera clase un poquito lo habíamos hablado. Era que eran también, transitaban, miren, en vez de, como no había aviones, no había trenes, también se contaminó toda Europa. ¿Por qué? Porque venían en barco, ¿sí? Y generalmente eran como una pulga que infectaba a la rata y esta infectaba a las personas. ¿Por qué? Porque hacían sus necesidades en los alimentos, las ratas, etcétera, etcétera, y se fueron contaminando. Esto, chicos, para que ustedes se den una idea, cada 10 o 15 años había un rebrote de esta peste y llegó a matar 1/3 de la población de Europa. O sea, una persona cada 3 se moría de esta enfermedad. Esto, o sea, lo que es igual a 15 millones de personas y volvieron a tener la misma población, porque se había muerto tanta gente, que en el siglo XI. Esto quiere decir 4 siglos, 3 siglos antes. Entonces, lo que tenemos que saber que después empezó a haber todo un tema de guerras también entre ¿quiénes? Entre Inglaterra y Francia. Porque, como todo, yo les dije, no solo el pueblo cuestionaba a veces la autoridad papal, muchos también, después lo vamos a ver en la próxima clase, muchos reyes empezaron a cuestionar la autoridad del Papa y se peleaban con el Papa. Bueno, empezó a haber una guerra entre Inglaterra y Francia. ¿Y qué ocurrió con esto? Que en realidad los franceses iban perdiendo y casi ya iban a perder, o sea, ya estaban como todo dado, hasta que apareció una chica que murió a los 19 años y se llamó, seguramente la conocen, Juana de Arco. Juana de Arco dijo que Dios le había dicho a ella que ella tenía que como comandar, guiar al ejército y hacer ganar a los franceses contra los ingleses. Esto sucedió, no sé si habló con Dios, pero sucedió que los franceses al final dieron vuelta el tema de la guerra y ganaron, pero cuando asumió el nuevo rey, ¿sí? Porque el rey de Inglaterra se quería quedar también con el reino de Francia, cuando asumió el rey francés, la gente, los que asesoraban al rey, tenían mucha envidia de Juana y la entregaron a los ingleses. ¿Y qué dijeron? Mirá cómo tiene que ver todo el tema que estamos tratando hoy. Dijeron que Juana era hereje. Entonces le hicieron un juicio que duró 3 meses y que dio como consecuencia que fuera quemada también en la hoguera. Esto es, que fuera quemada viva. Yo siempre les cuento que fíjense que no hay tanta diferencia de edad entre la que ustedes tienen y Juana, y cómo Juana en ese momento
comandó un ejército nacional, en ese momento el francés, obviamente. Bueno, entonces, como consecuencia de, y acá vamos al último temita, de la centralización del poder, yo les había contado que los señores habían perdiendo poder. Entonces, los reyes empezaron a tratar de que, como yo les decía bien acá, de crear otras instituciones para ellos cobrar los impuestos. Y ahí fue que se creó las tesorerías, los tribunales de justicia y las cancillerías. Las tesorerías eran para cobrar los impuestos directamente, que antes cobraban los señores. Las cancillerías es como que actualmente existe, hoy tenemos canciller también en la Argentina y en muchos países, y tenían las relaciones exteriores. Esto quiere decir, trataban de hacer tratados o contratos o cuestiones con otros países de Europa. Por último estaban los tribunales de justicia, que no eran los tribunales de la Santa Inquisición, sino que tenían que ver con los tribunales de justicia ordinaria para que la gente que cometía delitos sea juzgada. Bueno, chicos, por último, antes que me olvide, los reyes se empezaron a asociar con los burgueses, estos que habían empezado a vivir en los burgos, en las ciudades, y les empezaron a otorgar bajas en los impuestos y mayores derechos para que se asociaran con ellos. ¿Para qué? Para ir en contra de los señores feudales, o sea, preferían asociarse con los burgueses que con los señores feudales. Bueno, como les dije antes, yo igualmente estas laminitas que ven acá yo se las voy a pasar en Word y así las ven bien. Si quieren les aconsejo que la vayan pasando a la carpeta y nos vemos la próxima clase, que lo que sí vamos a ver ya este cuestionamiento de los heterodoxos con la reforma y la contrarreforma, que es un tema súper importante. Nos vemos la próxima clase, les mando un beso grande.